Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alfa Martí. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y en esta ocasión les vengo a compartir la historia de Lucio Anneo Séneca, uno de los filósofos estoicos más importantes. Dentro de la historia antigua encontramos grandes artistas, grandes escritores, historiadores, constructores, en fin. En todos los ámbitos podemos encontrar, desde los cimientos de la ciencia y demás. Pero en esta ocasión hablaremos de Séneca, que es uno de los personajes más entrañables por su forma de ver la vida, su gran habilidad de escritura, su gran oratoria, por ser abogado, por tener habilidades financieras como empresario, en fin, y como filósofo estoico, la verdad es uno de los grandes que quedan en la memoria de todos los que siguen y seguimos esta filosofía. Y no solo eso, sino también impacta también a otra serie de ideologías, a otras formas de pensamiento. Entonces vamos a analizar qué sucede, no solo desde el punto de vista estoico de la filosofía, sino desde una historia dramática, con muchos altibajos, con buena fortuna, con mala fortuna, como él mismo lo decía. Y vamos a ver por qué es un drama trágico en sí misma su vida y sobre todo su muerte. Una personalidad tan rica como la de Séneca no podía ser desapercibida, ni para escritores o historiadores como Tácito, quienes critican sus excesos literarios, o quienes apelan a sus recomendaciones éticas o filosóficas, y esto contribuye a la conservación y legado de un conjunto de datos que, además de constituir una importante fuente biográfica, pueden ser utilizados como elemento de contraste para depurar o completar la primera impresión, inevitablemente parcial, que se extrae de la lectura de sus obras. Algo muy importante antes de comenzar a narrar su historia es la penumbra que queda en muchos de los detalles de su vida. La fecha exacta de su nacimiento, la edad en la que se instala en Roma y la datación de sus obras. Acechan además sombras de desconfianza cuando se trata de interpretar o valorar aquellos aspectos de su vida más controvertidos, como lo son las afinidades con el cristianismo, la incompatibilidad de las doctrinas estoicas con su vida de lujo, sus silencios o complicidades con los desmanes de los emperadores, temas tan espinosos y por otra parte tan eternos, se convierten tan a menudo en presa fácil para su utilización con fines partidistas. Todo esto es libre de interpretarse y tiene que analizarse desde el contexto histórico y la situación en especial que vivía el personaje en cada etapa de su vida. Comentando esto, comencemos con la niñez y el desarrollo de Lucio Anneo Séneca. Es hijo de Marco Lucio Anneo y de Elvia Paulina. Algunas bibliografías refieren que nace en torno al 3 o el cuarto año después de Cristo. Nace en Córdoba, hoy conocida como Córdoba en España, y nace en una región tranquila. Su familia tiene un cierto sustento económico, le va bien, y es el segundo de 3 hermanos. Él siempre tuvo problemas de salud, en especial con el asma. Tenía una confección delgada y una muy poco estable salud en su cuerpo. Sin embargo, el pequeño Séneca le encantaba jugar, divertirse con su familia, con sus pequeños amigos, sus hermanos. Pero eso cambiaría poco tiempo después. Su padre, Marco Lucio Anneo, decide que Séneca debe partir a Roma a prepararse.
y para ello parte con su tía Marcia. Marcia va con él y cuida de él. Durante el viaje tiene problemas con el asma. Sin embargo, su tía amablemente cuida de él a pesar de los estragos, de la tristeza de dejar su casa y su familia. Logra instalarse en Roma. Su tía busca aposentos adecuados. Aquí algunos historiadores mencionan que vivía en un lugar muy austero, en la parte como del tejado, en el piso. Sin embargo, la mayoría difiere de esto, ya que Marcia vivía adecuadamente, no tenía muchos problemas, tanto ella como su esposo. Entonces se instaló y entonces comienza la educación de Séneca. Su tía Marcia es una mujer seria, es solemne y tiene un gran temple. No suele conducirse mucho con otras personas, salvo cuando se trata de gente importante, por el valor político que necesitaba tener su esposo y para cuidarse de que hubiera malos entendidos como solía suceder en Roma. Y al relacionarse con esta gente importante trata de resaltar a Séneca y resaltar a sus hijos de Marcia, de ella misma. Es ahí donde él entra a una escuela donde se enseña toda el arte de la oratoria, la escritura, la dramática y conoce a uno de sus primeros maestros. Este maestro introduce al joven Séneca y se encuentra con el estoicismo. Su primer maestro convence al joven de abstenerse de lujos y excesos. Séneca renuncia al consumo de carne, pero su familia se opondría, ya que era necesario convivir con gente que tuviera un comportamiento casual, y existía un segundo motivo: la persecución de los judíos y egipcios. Después pasa entonces a ser pupilo de otro maestro. También en algunas otras literaturas se comenta la intervención de su padre respecto a este vegetarianismo, el cual puede contextualizarse de otra forma. Dentro de la habitual atmósfera de modas y extravagancias juveniles de la antigua Roma, pero si tenemos en cuenta que tal afición había sido puesta de moda por movimientos místicos relacionados con el culto de Isis y que podía tener sus raíces en doctrinas tan venerables como la pitagórica, habremos de concluir que Séneca se sintió atraído por ella por las mismas ansias de saber y por el mismo espíritu curioso que, durante su estancia en Egipto, lo llevaron a estudiar a fondo tales doctrinas y a mantener contactos con el judaísmo. Un dato curioso, permeable a cualquier intento de explicación científica, venga de donde venga, que unido a su afán de racionalidad le harán sensible a la astrología, hasta tal punto de atribuir a los astros la determinación de los acontecimientos futuros. Entonces, él renuncia a esta idea. Su familia, para hacerlo desistir, lo cambian de maestro. Este otro maestro también es un estoico, un buen estoico, que en lugar de estas ideas un poquito más internalistas de estoicismo y demás, lo introduce al exterior, al preguntarse el porqué de las cosas, a preguntarse de biología, el por qué sucedían ciertos fenómenos, ciertas cuestiones geográficas, ciertas cuestiones naturales, de los animales, y todo esto va fascinando constantemente a Séneca, y este maestro dejaría una huella indeleble en el joven Séneca, como era apodado para diferenciarlo de su padre, el viejo Séneca. Entonces, después lamentablemente cambia de maestro. Era como ir cambiando como en la primaria. Entonces cambia de maestro, pero siempre nombraría a su segundo maestro estoico y siempre recordaría mucho sus enseñanzas, e incluso más adelante se interesaría por la investigación científica. Sus hermanos estuvieron siempre presentes en la mente de Séneca. Al mayor de ellos, conocido como Galión,
a partir de su adopción por Julio Galeón, dedica el diálogo sobre la felicidad. A Mela, el padre del poeta lucano, se refiere con menor frecuencia, pero una mención conjunta en la consolación a Elvia, al mismo tiempo que destaca su cariño de hijos piadosos como refugio seguro para la soledad de la madre, contrapone sus diferentes estilos de vida. Galeón había seguido una trayectoria política similar a la de Séneca. El menor había escogido una vía más alejada de la alta política, pero el triunfo sonrió a ambos por igual, en forma de riquezas y poder. En este momento de su vida, Séneca queda completamente solo. Un niño de aproximadamente 10, 12, 14 años queda totalmente abandonado. Él entonces pensaría lo siguiente. En algún momento de su vida, Séneca menciona que en ese preciso momento no se quitaba la vida solo para no causarle dolor a su padre. Sin embargo, llegarían cosas nuevas y muy grandes para Séneca. En el año 25 después de Cristo, se dice que es probable que Séneca parte a Egipto, y a partir de este momento cambiarían las cosas para bien, ya que Marcia se encontraba bien establecida con su esposo y sus hijos. En este momento Séneca acude entonces a reunirse con su tía Marcia a Egipto, y en este momento comenzaría a aprender muchísimas cosas que le serían de gran utilidad más adelante. Es en este momento donde Séneca comienza a aprender muchísimo. Comprende una cultura totalmente diferente, otra civilización, otras creencias, otras personas, y se desarrolla muchísimo intelectualmente, geológicamente, geográficamente, y sobre todo aprende mucho de negocios, aprende mucho la parte contable, administrativa, los números, toda esta parte la desarrolla mucho ahí, pero tiene un interés geográfico en la zona, se sorprende mucho de Egipto, y todo esto hace que se fomente en él lo que ya traía desde niño, este interés por las artes, esta sensibilidad, y es donde él manifiesta que tiene sembrada la semilla del aprendizaje constante, que al final lo llevaría a la búsqueda incesante de la sabiduría, sin parar. En un ámbito o en otro siempre buscaría desarrollarse y aprender cosas nuevas. Y es aquí donde viene una parte bastante linda de su vida. Crece como tal, deja la niñez, deja la adolescencia, pero nuevamente viene otro cambio. Y es que es quitada la gubernatura como prefecto su tío y se les pide que regresen a Roma. Poco se sabe si era para un ascenso mayor o tal vez para gobernar otro lugar. Poco se sabe, el hecho es que tenían que regresar y tomarían un barco para llegar a Roma nuevamente. Séneca escribe por primera vez. Antes de realizar el viaje, él realiza su primera escritura, epístola. En realidad no sabemos muy bien qué sea. Es algo que mantiene oculta una biblioteca y lamentablemente no ha sido expuesto. No sabemos realmente qué sea lo que haya escrito. Seguramente sería un texto positivo por la etapa por la que estaba pasando. Había mejorado de su asma, que había empeorado cuando se queda solo en Roma, cuando Marcia parte la primera vez, y ahora se encontraba mucho más grande. Pero llega el año 31 después de Cristo, y es en este momento donde ve el regreso de su tío, y regresan todos en un barco, pero azota el infortunio en la vida de Séneca. Una terrible tormenta azota el barco donde se trasladaban, muy imprevisto, muy intensa, muy fuerte, al punto que él termina inconsciente y todos los que estaban sobre la superficie, algunos inconscientes, otros sin vida, y él al reaccionar despierta totalmente desesperado y ¿qué pasó? Y buscando con desesperación a su familia. Por sorpresa
se tranquiliza su corazón al encontrar a su tía, a sus primos, pero su tío no aparece. Se lo lleva la tormenta y lamentablemente regresan a Roma sin su tío Cayo. Después de la muerte de Cayo Valerio, comienza la llegada a Roma, sin lamentablemente llegar con su tío, y es momento de iniciar su carrera política. Se llena de vida el alma de Séneca y su espíritu se invade con emoción porque a pesar de querer prepararse todavía más, se siente listo, se siente capaz de hacer algo bueno. Y entonces entra a la escalinata de la escalera de todo el proceso romano para ir ascendiendo. Empieza por el proceso de las magistraturas. Recibe un salario, que era considerado casi como ser un esclavo, recibir un salario en esa época. Es decir, empieza desde abajo y su tía Marcia, al ser una persona que tenía conexiones y demás, lo va asesorando. Ya conocía cómo había sido la carrera de su esposo como prefecto o como gobernador de Egipto. Entonces entendía cómo iba la política y va orientándolo un poco. Sin embargo, la capacidad de Séneca, su oratoria, es tremendamente valorada y asciende muy rápidamente antes de lo que él ni siquiera esperaba. Deslumbra con su éxito, pero también evidentemente genera envidias. Marcia le sugería que tuviera un poco de control en su oratoria. Sin embargo, Séneca se desvive y se apasiona, y es donde entra la parte de la política de Séneca. Es donde aborda todos los temas políticos y asciende hasta llegar al mismísimo Senado. Es necesario en esta parte hacer un paréntesis para mencionar cuál era la situación de los emperadores en ese momento que se encontraba Séneca. Durante todo este momento el emperador era Augusto, y su sucesión desencadenó las primeras rivalidades que vendrían a traer muchísimos problemas posteriormente para el imperio y para Séneca. La candidatura de Germánico, a pesar de resultar perdedora, siempre pareció más pura y legítima que la de Tiberio, que es el emperador que sucedió a Augusto. Al amparo de su popularidad y prestigio entre amplios sectores del pueblo y del ejército, su figura concitó la adhesión de un grupo de simpatizantes que no veían con buenos ojos al nuevo emperador. El asesinato de Germánico, en el que probablemente se implicaron Sejano y el propio Tiberio, agravó la situación del grupo, que tuvo que refugiarse en torno a su viuda primero y a sus hijas Agripina y Líbila después, en una situación semiclandestina a la espera de que pasara el temporal y toda la situación problemática de ese momento. Cuando Séneca sale a flote aproximadamente hacia el año 31, en el que muere su tío, cuya posición a pesar de todo no queda clara en esta lucha por las posiciones de poder, en sus filas donde se encuentra Séneca, y gracias a los oficios de su tía Marcia, que años atrás había hecho una excelente labor como anfitriona de Germánico en la visita de este a Egipto, y mantenía por tanto excelentes relaciones con sus descendientes. Germánico era como tal el padre de Calígula. Augusto era el emperador que estaba hasta ese entonces rigiendo el imperio, y Tiberio es el que tomó el control y mandó a Calígula al exilio, lo cual daría un giro posteriormente, como veremos en lo que sigue de esta historia. Año 37 después de Cristo. Llega un momento muy importante de la historia, no solo para Séneca, sino muy conocido históricamente, y es el envenenamiento al parecer de Tiberio, y entonces Calígula es nombrado César el emperador. Una tremenda noticia. Calígula es uno de los personajes más atroces de la historia, con una vida difícil, es cierto, en su niñez
Su padre, Germánico, era el heredero al imperio. Sin embargo, fue mandado a asesinar, y después su familia. Y él fue abnegado a una isla, a estar encerrado, una especie de prisión, hasta que más grande, cuando muere el hijo del emperador regente, lo manda a llamar para ponerlo a diversas pruebas para ver si puede confiar en él. El emperador regente estaba recluido en una isla lejos del imperio por el temor de que lo mataran, ya que su hijo, el heredero, había muerto por causa de uno de los guardias del imperio, o del emperador más bien, esta guardia personal que siempre vestía el violeta. Entonces, con este miedo, estaba separado de Roma y manda a llamar a Calígula, y después de un juego de intrigas ahí bastante impresionante, el caso es que logra ser emperador. Al principio tendría cierta admiración por Séneca. Séneca aumentaba su fama, aumentaba su riqueza, se posiciona muy bien y es bien recibido por el emperador Calígula. Sin embargo, poco pasó de tiempo para que empezara a desatarse todo el imperio de terror, de sadismo, de actos terribles sobre todo el pueblo romano. Es en ese momento que Séneca desprecia todo lo que hace y tiene una retórica y un discurso que estaba en contra de lo que hacía el César. A este momento Calígula empieza a tomar coraje contra él, y entonces empieza a haber una serie de intrigas que crearían cierto cambio en la vida de nuestro protagonista de esta historia. A pesar de las atrocidades de Calígula, era contradictoriamente amado por el pueblo. Había reanudado los juegos sangrientos, y esto permitía que la gente apostara y se pudiera divertir. Trágicamente, esta era la diversión en la antigüedad. No había otra forma de que la gente pudiera liberar la tensión, de que pudiera llevar, un ocio más saludable. Entonces todo se batía con los gladiadores, grandes sumas de dinero para llevar este tipo de juegos, llevar bestias salvajes, leones, esclavos. Esto, sin embargo, agradaba a la gente y mantendría un poco, tranquila a toda la gente. Sin embargo, la situación tan tensa con Séneca hace que Séneca decida mejor retirarse y decide exiliarse por un tiempo de el imperio. Es en este momento donde suceden varios sucesos trágicos. Séneca se retira, y en el proceso de exilio muere uno de los hijos de su tía Marcia, y él le manda una carta de consuelo para apoyarla en su duelo. En este exilio, siendo relativamente joven, conoce el amor y se casa. Para este momento él ya reconoce el estoicismo como una filosofía cúspide sobre las demás, la que mejor se acoplaba a su forma de pensar, a su estilo de vida, y tiene su primer hijo. Calígula, sin embargo, sigue siendo una persona que está en contra de él y manda a matarlo. Pero su concubina le dice, para suerte de Séneca, que él moriría muy pronto por la tuberculosis y que no tendría por qué preocuparse. Calígula accede pensando que el asma de Séneca era una enfermedad terminal y desiste de su orden. Sin embargo, él insiste en que desea verlo morir. En el año 41 después de Cristo, sucede un hecho que vuelve a dar un giro a los acontecimientos de Roma. La guardia pretoriana, que era la encargada de proteger al emperador, conspira y matan a Calígula. A raíz de toda esta conspiración, Séneca es llamado de su exilio y puede regresar nuevamente. Tras esto se le genera una segunda pena de muerte a Séneca, pero no sucede de esta forma. Mesalina le perdona la vida. Por una parte, el destino le sonríe, pero por otro,
le da la espalda. Meses después, perdería a su esposa y a su hijo. El destino que le había salvado, no una, sino 2 veces, ahora lo aplastaba, y aún pegándose a su carácter estoico, tiene que volver a huir como proscripto a Córcega. Con su profundo dolor, trabaja en un texto para su hermano, ya que él le había escrito para obtener un consejo de cómo poder controlar la ira, y es así como escribe contra la ira. Se convence de apagar su orgullo y la fugacidad de su existencia. En este texto, Séneca le menciona lo siguiente a su hermano: vuélvete amable con todos mientras vivas, añorable cuando mueras. ¿Por qué intentas con tu poder aplastar al humilde? Contente un poco, que la muerte viene por todos como iguales. Séneca parte a Córcega. Su exilio duraría 8 largos años. En un principio sería una parte reflexiva, una parte de introspección donde podría escribir y desarrollar algunos textos importantes para el estoicismo y para madurar y tener mucha más sabiduría para lo que vendría posteriormente. En este momento, su hermano es exiliado y escribe la consolación a Elvia. También escribe un texto muy interesante donde aborda temas profundos y filosóficos, donde menciona lo siguiente. En este texto sobre la providencia, texto de difíciles preguntas y respuestas, Séneca menciona lo siguiente: me preguntas, Lucio, ¿por qué, si el mundo está expuesto a una providencia, sobreviven tantos males a los buenos? La calamidad es la oportunidad del valor. Al pasar de los años, Séneca se ve cada vez más y más afectado. Una profunda soledad que no precisamente él haya solicitado, la lejanía de su familia, sus enfermedades, su falta de actividad. Siendo una persona con tanta actividad, el hecho de tener que abnegarse y tener que estar en un exilio sin mucha movilidad, de poder platicar, conversar, aprender, descubrir, se ve tan limitado y se va apagando la luz que emana su alma, su mente. Es allí donde escribe a un amigo que tenía influencia sobre el entonces emperador Claudio, que es el que sucede a Calígula. En esta carta podemos notar algo muy especial. Séneca se había mantenido con una postura estoica, fuerte. Sin embargo, en esta carta se puede ver cómo se nota algo adulador con el emperador Claudio. A pesar de lo que le hizo al mandarlo a ese exilio, parece que empieza a flaquear un poco y tiene el deseo entrañable de volver a su ciudad, a Roma, a volver a platicar, a volver a disfrutar de las cosas que tenía antes, recuperar su vida. Y es donde escribe un texto como el siguiente: oh bendita clemencia tuya, César, gracias a ti y tu reinado permites que los exiliados lleven una vida más tranquila. Gracias a ti gozan de una fortuna con crueldad limitada y con esperanza de que mejore. En esta parte, el emperador Claudio hace un relativamente buen trabajo con el imperio hasta que las cosas nuevamente dan un giro, como es de esperar, en el imperio romano. Año 49 después de Cristo. Mesalina, la entonces esposa del emperador Claudio, es asesinada por un centurión. Al parecer, se casa y mantenía relaciones descaradamente con otra persona y ellos son mandados a asesinar. Esta persona era el cónsul Cayo Silvio y bueno, después de esto entra en escena una mujer bastante interesante, Agripina. Agripina es una mujer inteligente,
es una persona que ve más allá de una dimensión, ve distintos enfoques y perspectivas y tiene intereses personales y propios. Ella es sobrina de Claudio, sin embargo se casa, ya había estado previamente casada, pero ahora se casa con su tío y tiene un hijo. Un personaje que seguramente todos han escuchado, Nerón. Ella tiene una búsqueda que Nerón sea el nuevo sucesor del Imperio Romano. Así que a través de diversas estrategias, manipulaciones, confabulaciones, logra que incluso Claudio a su hijo le quite como heredero y disponga que Nerón sea el nuevo heredero al Imperio Romano. Para este momento, ella reconoce y sabe de Séneca y sabe la importancia que tiene y la gran capacidad intelectual y oratoria que tiene. Es donde decide pedir a Claudio que permita que Séneca regrese para que eduque a su hijo. Claro que esto es lo que decía en una primera línea. En una segunda línea, el plan realmente era que Séneca estuviera tan agradecido con ella que tuviera que apoyarle, y dada la influencia que Séneca podía tener en el Senado, podría mantener el poder su hijo Nerón cuando tuviese la edad. Y es así como se toma la decisión y parte un pequeño barco hacia la isla donde se encuentra el protagonista de esta historia. El pequeño barco viaja hacia la isla y al llegar, Séneca recibe la noticia de que su exilio ha terminado y puede regresar. En este momento Séneca se le desbordan sus ojos llenos de lágrimas, la ilusión vuelve, su alma regresa al cuerpo y con mucha emoción regresa a Roma. Al llegar a Roma se adapta nuevamente, muy rápido retoma la actividad, las relaciones y ejerce como tutor de Nerón. En este momento recupera nuevamente su fama. Él considera que la fortuna le ha dado un golpe nuevamente y conoce a una persona que llegaría al corazón y a lo más profundo de él, Paulina. Paulina llega y toca su corazón y permite que se abra nuevamente después de haber sufrido tanto la pérdida de su familia, y se casa con ella. Y ella le sería fiel hasta el último día de su vida. Claudio come y de repente cae. Claudio ha sido envenenado. Curiosamente, se conspira y se dice entre murmullos que ha sido Agripina. Séneca, por su parte, le va bien ante todo esto desagradable y es nombrado cónsul. Es el puesto más importante al que se podía llegar sin ser nombrado emperador. Además, es un político amigo del emperador, influyente, y no solo eso, es su tutor. Al tiempo que todavía no es mayor de edad Nerón, las decisiones recaerían sobre él y sobre un militar de importancia llamado Flavio Burro. No, hombre. Ellos dos, y sobre todo Agripina, se encargarían de mantener a flote el imperio romano mientras Nerón alcanzara la edad adecuada. En el año 55 después de Cristo, Séneca escribiría sobre la brevedad de la vida lo siguiente: no cabe duda que nuestro protagonista se inspiraba mucho respecto a los sucesos que iban aconteciendo en su vida. Escuchemos lo siguiente. El tiempo que tenemos no es corto, pero perdiendo mucho de él, hacemos que lo sea. Y la vida es lo suficientemente larga para ejecutar en ella cosas grandes si la empleáramos bien, pero al que se la pasa en ocio y deleites, no la ocupa en loables ejercicios
Cuando le llega el último trance, conocemos que se le fue sin entender el camino. La vida que se nos da no es breve, nosotros hacemos que lo sea. El Imperio Romano se encontraba prosperando. Al mando de Agripina, Flavio, Séneca, se reducen impuestos, se persigue la corrupción, se mantiene un cierto estado de paz, de tranquilidad. La gente siente que el nuevo emperador es un gran emperador y quieren que viva por siempre. Sin embargo, las cosas iban a dar ciertos giros, pero hasta el momento, en ese entonces, todo se mantendría muy bien. Sin embargo, Séneca deja un poco de lado la parte estoica y se envuelve mucho en los negocios, se enriquece demasiado y se llega a decir que llega a cometer actos que no son lícitos. No sabemos exactamente cómo haya sido. La presión y el hecho de estar bajo Agripina y Nerón pudo haber forzado toda esta situación, aunque ciertamente se enriquece bastante y puede hacer pensar que se aleja un poco de las ideas del antimaterialismo, que lleva más al estoicismo, que lleva más a la búsqueda personal e interna que a la búsqueda incesante de los bienes. Es en este momento donde van a empezar a suceder varios cambios, donde se dice que él habla una cosa y hace otra distinta. El paso del tiempo sigue su curso y Nerón se dedicó al placer, al ocio, al entretenimiento, amistades que iban influyendo lentamente en él. Y al paso de todo esto, se acerca el día en que tome realmente el poder del imperio. Un día antes es muerto el hijo mayor de Claudio, el anterior emperador. Se rumorea la causa de su muerte: Nerón. Posteriormente, Nerón comienza a tomar el mando del imperio. Séneca escribiría De Clementia o De Clemencia, donde diría este texto que sigue a continuación: felicidad es conceder la vida a muchos, volverlos a la vida arrancándolos de la muerte y merecer el reconocimiento de los ciudadanos por tu clemencia. No hay ornato más digno de la alta colocación de un soberano, ni más bello que la corona que se concede para salvar la vida a los ciudadanos. No las armas arrebatadas a los vencidos, no los carros ensangrentados con los bárbaros, ni los despojos conseguidos en guerra. El poder de los dioses es este: salvar masas de gente. Los buenos años en los que estuvo Nerón sin realmente comandar el ejército iban llegando a su final. Se fue rodeando de mucha gente que causó influencia muy negativa en él, y a su vez se alejaba de la gente que realmente estaba asesorándolo y que era un pilar y soporte para el imperio: Agripina, a Flavio Burro y, por supuesto, Séneca. Acontecen muchas acusaciones. Lo llegan a acusar a él de mantener una relación con Agripina, algo que no pudo ser demostrado y fue desechado. Incluso se mostró la carta que escribió para su amigo, pero que en realidad tenía dirección al emperador Claudio, donde se retomaba mucho la parte de adulador y era algo muy mal visto por el imperio. Adular al emperador era un castigo, porque era una forma de manipulación para obtener algo de él. Sin embargo, ni esto pudo con Séneca. Pero hay algo que sí pudo dañarlo, y esto fue su extensísima riqueza.
Para entonces ya se nombraba que era el hombre más rico del imperio. Incluso existe una suma de los bienes que tenía en ese entonces Séneca. Esto sí que hace pensar a Nerón y pierde algo de confianza en él, pero sucede algo todavía mucho más grave. Año 59 después de Cristo. Agripina, la madre de Nerón, es asesinada por su propio hijo. Un hecho caótico que causó un gran alboroto en la población y en el Senado. Ante esto, Séneca, al ser parte del equipo, digamos, del emperador, tiene que dar la cara y tiene que justificar el hecho como una conspiración de la madre de Nerón para poder tranquilizar un poquito las voces y al pueblo en general. Sin embargo, esto haría que los senadores que tanta confianza habían depositado en Séneca se volvieran en su contra al notar las contradicciones de esto. Gente que no era tonta y realmente se daba cuenta de qué es lo que había sucedido. Además de que los senadores tenían voces, murmullos y pagaban para ello, para obtener la información de lo que pasaba donde habitaba el César. Posteriormente a esto, en el 62 después de Cristo, Flavio Burro muere. No se sabe adecuadamente qué pasó, detalladamente sería el término. Dada la muerte de Agripina, da que pensar, diciendo Nerón. Probablemente haya sido matado, pero sea como sea, Séneca se da cuenta de que esto es algo totalmente terrible y que su posición es insostenible ya en el imperio. Tras esto pide a Nerón alejarse y poder vivir ya una vida tranquila, retirarse. Incluso le ofrece todas sus pertenencias para que no haya disputa, porque sabe que el emperador podría desear sus bienes y deshacerse de él para quedárselos. Entonces él decide dárselos, pero en su orgullo el emperador dice que no los necesita y que se vaya. Y en esto comienza otra etapa para nuestro estimadísimo Séneca. A propósito, mencionaba que Séneca se había interesado un poco por la ciencia y mandó una expedición mientras estaba el tiempo de Flavio y Agripina para investigar sobre dónde estaba el origen y dónde terminaba el Nilo, ya que él había habitado precisamente Egipto con su tía. Entonces, esta fue la parte donde mandó a investigar y hubo un poquito de desarrollo de algunas ciencias y zonas de interés de él. Pero después de todo lo que pasa con Nerón, decide alejarse totalmente y se va a un viaje de 3 años con su esposa al sur de Italia, donde se interesaría por muchos temas. Retomaría plenamente el estoicismo y se daría cuenta de los fallos que tuvo al no estar totalmente integrado a la filosofía y caer mucho en la parte material. Se daría mucho para investigar la geografía, biología, la ecología, la ética, y es en este tiempo donde escribe su obra principal, podríamos llamar, entre los textos que escribía a Lucio, y destaca uno principalmente donde se habla de la felicidad y la amistad, donde dice lo siguiente: Si me recluí y aislé del exterior, es para servir a muchos. Ninguno de mis días transcurre en ocio. Reivindico parte de las noches para el estudio. Al sueño no me entrego, sino sucumbo. Y aún cayéndose mis ojos de fatiga por la vigilia, los retengo fijados en mi obra. Vive por los hombres como si Dios te estuviera viendo. Habla con Dios como si los hombres te estuvieran escuchando. Hay que dejar todo por la filosofía.
harás todas esas cosas si eres sabio. Más aún, si deseas serlo, en grandes pasos y con todas tus fuerzas, tiende al valor del sentido común. Si alguna cosa te detiene, o resiste, o corta, pero consigue realizarlo. Año 65 después de Cristo. Séneca termina su viaje por el sur de Italia y decide regresar a Roma. Regresa y lamentablemente los tiempos son muy agitados. Se encuentra la intriga de Pisón, como es nombrada, y esto es la excusa perfecta para que el emperador pueda dar muerte a los patricios, que era gente intelectual de la época, e incluir a Séneca, que venía de un viaje y nada tenía que ver, pero decide incluirlo para darle muerte. Y así es como procede lo siguiente. Gabio Silvano dictas la sentencia de muerte. Un centurión con un grupo de hombres toca la casa de Séneca y recibe a los soldados, tranquilo e imperturbable. Probablemente ya se lo esperaba, pero en este momento se comporta como estoico y patricio. Séneca ya había realizado un testamento con anterioridad. Sin embargo, pide realizar uno en el momento y no le es permitido. De tal forma que por el alto rango que él tiene y por toda la influencia que todavía tenía, se decide que él mismo se quite la vida, como si no hubiera alguien más que pudiera hacerlo, porque no se podía matar a alguien que tenía un cargo como encima de ti. Entonces solo podría ser el emperador. Entonces se determina que él mismo lo haga y procede. Retoma el estoicismo de la forma más pura y acepta su destino. El amor a Fati. Decide aceptarlo, no se niega. Y entonces a esto se une su esposa, donde decide ella también quitarse la vida si Séneca lo hace. Él es abrazado por ella y en ese momento está a punto de flaquear. Su fuerza está a punto de quebrantarse y sus ojos están a punto de llenarse de lágrimas, pero su fuerza se mantiene. Pide que no lo haga, pero ella sin embargo insiste. Le es cortado en los brazos para que se desangre y esa es la forma en que va a morir. Sin embargo, pasa el tiempo y no sucede. Su esposa es llevada a otra habitación para que no sea a una espectadora de esta tragedia, y Nerón no permite que ella se quite la vida para no levantar más el odio de las masas del pueblo romano, de tal forma que no moría nuestro protagonista. Tristemente tiene que solicitar que le hagan más cortes en las piernas, pantorrillas, muslos, pero debido a la vejez de Séneca, que ya estaba por los 70 años, no se termina de desangrar. No sabemos si tenía cierta coagulación, pero no se desangraba. Entonces decide comentarle a alguien que era un médico que él conocía, que le diera una poción, un veneno para que pudiera acelerar el proceso. Y efectivamente se lo da. Pero esto tampoco mató a Séneca. Procede a darse un baño donde salpica a los que estaban alrededor, como un tributo a la liberación del entonces conocido como dios Júpiter. Y en este momento él entra a un sauna y por su condición asmática
esto terminaría finalmente de quitar su vida. Él quería una ceremonia para cuando perdiera su vida. No se le otorgó, aunque estaba ya en su testamento. Fue quemado su cuerpo y fue machacado su nombre, fue pisoteada su imagen. Y sin embargo, bueno, aquí lo tenemos hasta nuestros días. Sus discípulos juraron odio a Nerón y demás, pero el propio Nerón tendría su propio destino, al igual que Calígula. Tenemos un Séneca que habla sobre la felicidad, que no es un estoico perfecto, como muchos piensan. Nos topamos con alguien que es un hombre, es un ser humano, no es un alienígena que era abogado, que era contador, que era artista, que era filósofo y que todo lo hacía perfecto y se hizo el más millonario y no. Encontramos una persona con dificultades de salud. No sabemos si su padre por amor lo mandó a Roma o en un desprecio a lo frágil que era. Mucho se menciona que es por el potencial que se veía, pero hay lagunas que no sabremos realmente cómo sucedieron. Pero a pesar de las pérdidas, de las muertes, pudo salir adelante, incluso con la pérdida de su primera familia. Un hecho que lo destrozaría, los exilios, aislado tanto tiempo, la salud dañada, y encontraría el momento para poder rehacer su vida después de sanar sus heridas, sus cicatrices. Al verse más borrosas, podría volver a salir adelante. Esto sin duda es inspirador. Es inspirador cómo logra hacer muchas cosas. Hay cosas que pudo haber hecho mejor, pero ¿quiénes somos para juzgar? Nosotros mismos tenemos errores. Todos tenemos un pasado. Pero el proceso de Séneca es un proceso de avance, donde va mejorando, donde va siendo mejor cada vez, donde cada día puede aprender y cuando vuelve a tomar la pluma y puede volver a escribir nuevamente, lo hace de una manera mucho mejor, mucho más sublime, con una gran sabiduría y trascendencia en sus palabras. Hubo pocas figuras históricas que fueran mandadas a matar tantas veces y que en su muerte tuviera una tragedia como tal, al tener que sufrir tanto, no tener una muerte ni siquiera rápida, sino lenta, luego un veneno, y luego el sauna y por el mal que lo persiguió toda su vida, el asma. Sin embargo, tenemos mucho que aprender de él. Hay muchas frases tan memorables. Hay de verdad una historia bella en este trasfondo. Porque a pesar de todos los dolores, él nos habla de la clemencia, de la solidaridad. Y estas son parte de sus aportaciones, el humanismo. Él no creía que hubiera personas mejores que otras. Consideraba una igualdad, que todos teníamos un alma y que sin importar la raza, el color, el tamaño, lo que sea, dentro de nosotros estaba una alma y que era igual a la de todos y todos juntos formábamos un todo completo. Casi me trabo. Todos formamos un todo. Promueve esta serie de ideas, la baja de impuestos, no aprovecharse de los demás, la clemencia, el perdón, el amor y de entre muchas otras que encontramos, promueve mucho la felicidad y promueve que busques la felicidad más allá de lo material, sino que a veces la felicidad más bella está en tener la salud, tanto física como tener una salud aquí, en tu mente, conociéndote, sabiendo qué es lo que quieres en la vida. Menciona que muchas veces pasas el tiempo perdiéndolo, buscando cosas que realmente no quieres. ¿Cuánta gente, y esto hay un experimento
o una prueba más bien que se hizo, donde gente alcanzaba un nivel de riqueza y era lo que siempre había querido. Y una vez siendo tan ricos, no eran felices. Ahora querían más riqueza o querían otras cosas, pero nunca terminaban de ser felices. Y yo te puedo asegurar que incluso la persona más rica del mundo, de este año, de hace 5, de hace 10, no es totalmente feliz. Dicen que sí, puedes ser llorar en tu yate, ¿no? A llorar en un carro sencillito, lo que tú quieras. Pero eso no es la verdadera felicidad. La felicidad es que estés hoy con vida, que tengas salud. Y si no la tienes, puedes luchar y puedes llevar tu vida lo mejor posible. Si tienes austeridad, no te preocupes. Preocúpate por hacer las cosas en el momento que debes. Prepárate adecuadamente y lucha. Y haz las cosas acorde a tu destino, a lo que Dios tiene en tu vida colocado. Y esfuérzate para llegar más alto. Claro que sí, puedes esforzarte de forma honesta, virtuosa, con templanza, con sabiduría. Puedes crecer, obviamente. Puedes emprender, puedes iniciarte en YouTube y qué sé yo, empezar a hablar de ciertos temas. Prepárate. No pierdas el tiempo, no vivas pensando lo que el gobierno te tiene que dar, lo que tú mereces por X o Y. Todas las personas pueden tener dificultades en su vida. Y sin embargo, el hecho de que tú te enamores de ti mismo, de que tú te ames, de que ames lo que tienes, tan solo a veces, qué sé yo, unos taquitos, unas empanaditas argentinas, una torta española, lo que sea, cosas tan sencillas pueden hacer tu día tan agradable. Respirar tranquilamente, ver un bonito paisaje y tener a una persona que nos ame. A veces no es una pareja, a veces puede ser tu propio padre, tu propia madre. Sé que podemos ver hacia atrás y ver todo lo que hemos perdido, pero ¿por qué no ves lo que tienes? Ve lo que tienes, ve lo que te queda. Imagínate que el día de mañana perdieras lo que todavía aún conservas. Si perdiste a un padre, imagina que mañana fuera tu madre, que mañana fuera otro hermano, otro amigo o tú mismo. Y te voy a dar el principio estoico más elemental. Memento mori. Todos morimos. Y esto lo voy a tocar mucho más a fondo en el video de duelo. La verdad no sé si alguien llega a esta parte del video, pero si lo hace, si alguien llega a esta parte, espero que con todo mi cariño esto les sirva. Lo que te quiero decir como parte final es que todos vamos a morir. Tú que me ves, vas a morir. Yo voy a morir. Y todos los que te rodean, conoces, conociste y conocerás. Todos nacemos con esa certeza. Decía Epicteto, somos un alma dentro de un cadáver. Esa es la única certeza. Todos nos vamos a ir, todas nuestras mascotas. Y al final también todas las cosas materiales tardarán más, ¿no? Tal vez los plásticos estos o no sé. Pero tarde que temprano también se irán. Y al final regresaremos al todo. Y esa es la naturalidad de la vida. Regresamos a Dios, regresamos al polvo. Como tú lo veas, como te dicta tu corazón, tu alma en este momento. Pero esa es la realidad. Todos vamos hacia allá. Y sé que es duro mencionar este tema. Sé que es difícil y yo también lo sufro. Créeme que sí. Tal vez lo pueda detallar más cuando toque el tema en especial. Pero créeme que lo sufro. Créeme que hasta la voz se me quiebra al hablar de este tema. Solo me queda decirte, yo personalmente creo que
Y es mi fe y es personal que volveremos a ver a nuestros seres amados. Y sin embargo, sé que los voy a extrañar el tiempo que esté aquí. El tiempo que esté en este mundo voy a extrañar a las personas que ya se adelantaron, a las que ya se fueron, tanto de familia como de pacientes que han perdido su vida en estos momentos. De verdad que espero volverlos a ver y poder darles un abrazo y poder mirarlos con la frente en alto de haber hecho las cosas bien en mi vida. Esa es una forma muy personal. Tú puedes pensar que regresas a la nada y eso es todo. Es respetable. Pero vamos a extrañar este tiempo a nuestros seres queridos. Pues sí. Nos toca hacer que estén orgullosos. Y así no creas en algo más allá. Traes la sangre, traes las experiencias, traes los recuerdos de estas personas. Como una canción dice, con solo recordar volverás a vivirlos. Toma fotos ahora que puedes con la gente que amas. Toma videos. Guárdalos en un Facebook privado si quieres. Porque cuando ya no están las personas, es increíble ver estos videos. Verlos en movimiento. Verlos en vida. Así que disfruta a los que te rodean. Valóralos. Ama a tu familia. La familia real. La familia que de verdad está ahí para ti. Y no olvides que debes tener amor por ti. Enamórate de ti. Hay un libro maravilloso, se llama Enamórate de ti. Se los recomiendo encarecidamente. Y si no, después con mucho gusto hago un resumen. Lo leí recientemente y fue una obra maravillosa. De mi parte, amigos, esto ha sido todo. Continúan los otros videos que he platicado. Así que, bueno, esto ya parece un podcast, videos de 1 hora. No sé cuánto va a durar este. Pero les mando un gran abrazo y espero que de verdad les guste el contenido. Se aceptan sugerencias. Si quieren cada video de 5 minutos, lo intentaré, créanme. Lucharé para hacerlos cortitos. O haré este en 20 partes. Lo intentaré y sobre los temas que quieran tocar, aquí voy a estar y es pues un gusto estar aquí. Un fuerte abrazo donde quiera que estés. Y ánimo, y a luchar, y a darle para adelante. Sufre un día, llora, dóblate, pero el siguiente día lucha y levántate. Y ve a conseguir tus sueños, a amar a los que tienes y a ser feliz, porque sí se puede. Así que, cuídense. Hasta pronto. Hasta el próximo video. Suscríbanse si les gustó. Bye.